Me fascina el PIB, especialmente el PIB per cápita de cada país. Comparar y contrastar los ingresos entre países puede ser increíble. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, Nigeria, Egipto y Guinea Ecuatorial tienen cifras impresionantes. 675.000, 1.7 millones, casi 3.8 millones y 6.5 mil, respectivamente. Estos números son impresionantes, pero lo más sorprendente es que aún no alcanzan su máximo potencial. Observemos el ingreso per cápita desde 2003 hasta 2016. En ese periodo, Guinea Ecuatorial fue el país más rico de África, siendo el primero en obtener el estatus verde en el mapa del FMI. Es fácil ver cómo esta riqueza ha transformado el país. Hoteles de 5 estrellas, grandes carreteras, puertos, estadios, centros de conferencias, rascacielos y trenes que adornan los horizontes, además de múltiples palacios. Esto es notable para un país que, aunque extremadamente pobre, ha logrado un desarrollo impresionante. Guinea Ecuatorial se puede describir más como dos entidades: la Guinea Ecuatorial continental, donde vive la mayoría de la población, y la Guinea Ecuatorial insular, compuesta principalmente por la isla de Bioko. Aquí se encuentra Malabo, el centro financiero y político del país, claramente separado de la mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza. Esta división refleja la compleja historia y situación actual del país. La mayoría de los guineanos trabajan en la agricultura de subsistencia y aproximadamente 2/3 de la población vive en la pobreza. La esperanza de vida es baja, incluso por los estándares africanos, y el país figura entre los 10 países más corruptos del mundo. Entonces, aunque Guinea Ecuatorial pueda ser considerado un país rico en términos de PIB per cápita, esta medida no captura la complejidad de su situación real. ¿Qué podemos aprender de los más ricos y los más pobres de Guinea Ecuatorial? La élite del país, incluido su gobierno, ha estado bajo el liderazgo de un solo individuo desde 1979. Este líder ha gobernado en gran parte como dictador, continuando una tradición que comenzó con el dominio español. Guinea Ecuatorial fue una de las pocas colonias africanas de España, centrada en plantaciones tropicales y administrada por el gobierno español. La independencia se logró pacíficamente en 1968, liderada por Francesc Macià, quien se convirtió en presidente. Macià, parte de la mayoría étnica Fang, mantuvo un gobierno autoritario y no hizo esfuerzos significativos por establecer un gobierno responsable, quizás influenciado por su experiencia bajo el régimen colonial español, conocido por su explotación de recursos. Tal vez vio que la aislada isla española estaba robando a su pueblo durante décadas, por lo que pensó que bien podría ser él quien estuviera a cargo del robo. En 1973 se otorgó a sí mismo el poder absoluto, fue dictador de por vida, encarceló y torturó a sus oponentes políticos y mató a muchos ciudadanos, especialmente a los educados y posiblemente hasta 1/3 de la población, cuya esperanza de vida cayó a 30 años durante su reinado. En 1979 incluso ordenó el asesinato de su propia familia por temor a sus ambiciones políticas. Básicamente había un gran drama familiar. Es aquí donde entra Obiang. Durante este periodo fue gobernador militar de Bioko, ministro de Defensa, director de la prisión más terrible del país y teniente coronel. Básicamente sabía cómo dirigir un ejército. En lugar de ser asesinado, lideró un golpe de estado contra su tío, temiendo que se hubiera vuelto loco, lo que lo llevó a convertirse en el nuevo dictador vitalicio, pero esta vez con el apoyo del ejército. Obiang continuó con más o menos las mismas políticas hasta el día de hoy: encarcelamientos arbitrarios de opositores, tortura en la prisión de Black Beach, ausencia de libertad de prensa, corrupción descarada y malversación de fondos públicos, e hizo anuncios públicos de que era un dios, literal, y mantuvo los lazos familiares en la administración, ya que la mayoría de las personas que manejaban industrias estatales eran miembros directos de su familia, de su ciudad natal o de su clan. Su propio hijo es incluso su vicepresidente y probable sucesor. Obiang probablemente votaría por sí mismo, al menos aseguraría su victoria a través de acoso, intimidación o manipulaciones en el conteo de votos. Gana todas las elecciones con casi todos los votos en todo el país. El Partido Demócrata de Guinea Ecuatorial se presenta como democrático, pero es esencialmente el único partido político del país, con apenas oposición. Ser miembro del partido es prácticamente necesario para conseguir un trabajo en el gobierno o en la construcción. Y adivina cuál recurso podría estructurar toda la economía y el gobierno que lo manejan tan mal. Así es, el petróleo. Mientras que el país solía depender del cultivo de cacao, siendo incluso el mayor exportador del mundo, el descubrimiento de petróleo en la década de 1990 cambió drásticamente su economía.
Actualmente el petróleo representa el 60% del PIB y el 85% de sus exportaciones. Este auge petrolero trajo consigo un crecimiento demográfico y un aumento en los ingresos. Guinea Ecuatorial llegó incluso a superar a España en ingresos per cápita. Sin embargo, los beneficios económicos no llegaron a la mayoría de la población. En 2014, con la caída de los precios del petróleo, los ingresos también se desplomaron. La empresa petrolera estatal, GE Petrol, no publica sus ganancias y el gobierno no revela su presupuesto. Pero se estima que alrededor del 80% del presupuesto nacional proviene de los ingresos del petróleo, y de ese monto, aproximadamente el 80% se destina a la infraestructura estatal. La inversión en infraestructura, aunque vital para el desarrollo, ha sido un claro ejemplo de la corrupción en el país. Se sabe que un edificio que debería costar alrededor de 10 millones puede ser cotizado por un inspector gubernamental en 50 millones, y los 40 millones restantes son embolsados por altos funcionarios. Además, muchos proyectos de construcción están ligados a la lealtad política y los trabajos son frecuentemente asignados a trabajadores extranjeros. La mayoría de las empresas de construcción y concreto son de propiedad familiar, lo que les permite ejercer gran influencia. Algunos ejemplos de esta infraestructura incluyen carreteras que no llevan a ninguna parte, una autopista de 6 carriles que rodea la isla de Bioko con una población de 330.000 personas, un puerto de $100 millones en la isla de Annobon con una población de aproximadamente 5.000 personas, una terminal petrolera de $500 millones en Bioko, múltiples palacios en barrios marginales y cientos de millones de dólares gastados en la construcción de varias versiones de cada edificio ministerial en la segunda ciudad más grande, Baja. El país también está construyendo una nueva capital en medio de la jungla, proyectada para costar miles de millones de dólares, beneficiando principalmente a la élite gobernante. Un claro ejemplo es el vicepresidente Teodorín, quien exhibe su vida de lujo en Instagram, mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir. Teodorín posee superautos, jets privados, joyas, propiedades en California y $2 millones en productos de Michael Jackson, incluyendo el famoso guante, que le fue confiscado por las autoridades. Estados Unidos, Francia y Suiza han incautado cientos de millones de dólares en activos de Teodorín por malversación de fondos públicos, incluyendo sus mansiones en Malibú y París. Considerando que su salario oficial durante su tiempo como ministro de Bosques era de menos de $100.000 al año, es evidente que esto no cuadraba. El máximo mandatario Obiang controla personalmente el Tesoro Nacional y gran parte de los ingresos petroleros. Afirma tener cientos de millones de dólares en cuentas bancarias en todo Estados Unidos, y aún no hay transparencia financiera en el gobierno, a pesar de prometer constantemente luchar contra la corrupción y responsabilizar al gobierno. No todo lo que hizo esta infraestructura fue poner una fachada brillante para el mundo. Mientras mantenía a la gente pobre con esta corrupción y desigualdad extrema, es el estado fallido más exitoso del mundo. Entonces, ¿qué gana la gente por vivir en una de las naciones africanas más ricas? No mucho. Déjame preguntarte algo. A pesar de todas estas mejoras, ¿por qué Guinea Ecuatorial no ha traído a muchos turistas? ¿Por qué no llegan personas para recostarse en las playas tropicales y explorar su historia? Bueno, además de toda la dictadura y el secuestro patrocinado por el gobierno, claro. Debido a que estas mejoras no existen, ¿qué tal algunas estadísticas para mostrarte el país real? Recuerda cómo el 80% del presupuesto se destinó a estas mejoras, mientras que un mísero 5% se destina a salud y educación, que se combinaron en la década del 2000. De hecho, el 40% de los estudiantes de escuela primaria no asistieron a la escuela porque las escuelas públicas no cuentan con fondos suficientes por parte del gobierno. La mitad de todos los niños van a escuelas privadas. Sí, en un país donde la mayoría de la gente vive en la pobreza y donde la mayoría de las personas son niños, la mayoría de los padres pagan por sus hijos para que vayan a escuelas privadas. La educación ha retrocedido en los últimos 20 años. Hay 2 hospitales principales en el país, pero no atienden a quienes están fuera de las 2 ciudades principales. La mayoría de los ciudadanos terminan pagando atención médica privada, junto con las escuelas privadas, lo que resulta en una mortalidad infantil por encima de la media africana y una esperanza de vida en declive. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y apoyarnos suscribiéndote al canal para seguir disfrutando de más contenido.